¿Sabe cuál es la importancia de iniciar el proceso de recertificación para los profesionales de la salud? Sabemos que la medicina es una profesión en constante evolución y cambio. Por eso es esencial que nos mantengamos actualizados y en constante aprendizaje para brindar el mejor cuidado posible a nuestros pacientes. La recertificación es un proceso que nos permite demostrar que seguimos siendo competentes y capaces de brindar atención médica de calidad. Además, es una forma de garantizar la seguridad de nuestros pacientes y de proteger nuestra propia práctica médica. En Colombia, la recertificación se lleva a cabo a través de diferentes entidades que son las agremiaciones científicas, junto con el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica, CAMEC. A estas entidades pertenecemos la mayoría de profesionales de la salud y ofrecen programas y cursos de actualización en diversos temas. Estos programas están diseñados para ayudar a mantener actualizados todas las áreas de especialización y ampliar nuestros conocimientos en otras áreas de vital importancia. El proceso de recertificación también nos puede proteger desde el punto de vista legal al demostrar que nos mantenemos en constante aprendizaje y que contamos con las habilidades para desempeñar atención de consulta, cirugías y demás procedimientos médicos que requerimos en nuestro quehacer diario. Esto hace que nuestros pacientes se sientan más seguros y que les estamos brindando la mejor atención posible. Esperamos que pronto inicien el proceso de recertificación y apoyemos las oportunidades de nuevos aprendizajes y crecimiento en nuestra práctica profesional. No solo mejora nuestros procesos, también brindará tranquilidad a los pacientes sabiendo que estamos comprometidos en mantenernos permanentemente actualizados, brindando la mejor atención. Gracias por el compromiso con la práctica profesional de calidad en Colombia. Buenas noches a todos. Desde el capítulo de rehabilitación oncológica es un placer tenerlos a todos el día de hoy acá en este summit puesta al día en linfedema. El día de hoy nos acompañan dos grandes expertos en el manejo del linfedema. Vamos a iniciar con el doctor Eduardo Maldonado. El doctor estudió medicina en la Universidad Central del Caribe en Puerto Rico, internado en medicina interna y en la especialidad de medicina física y rehabilitación en el Hospital de Veteranos de San Juan, Puerto Rico. Hizo un fellow en rehabilitación en pacientes con cáncer en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. El doctor Maldonado nos va a hablar de creencias sobre el abordaje en el tratamiento de pacientes con linfedema. Bienvenido, doctor, y buenas noches. Muchas gracias por la invitación y gracias por esa introducción. Para mí es un placer estar aquí y un honor compartir esta noche con ustedes. Así que sabemos que el tiempo es corto y hay mucha información, pero el propósito mío en el día de hoy es darle un resumen de lo que es linfedema y cómo nosotros como especialistas o proveedores o proveedores de la salud podemos ayudar a estos pacientes. Así que permítanme compartirles mi pantalla. Ok, ¿la pueden ver? ¿Me pueden confirmar? Sí, doctor, sí la vemos. Perfecto. No tengo ningún conflicto de interés. Esto ya lo mencionamos. Vamos a hablar de la patofisiología, del diagnóstico, de pruebas de discernimiento, el manejo y la prevención. En términos de la definición, ¿qué es linfedema? Lo más importante para nosotros es que el linfedema es la acumulación de líquido rico en proteína. Eso es lo más importante porque eso lo va a distinguir de diferentes tipos de edema, ya sea edema por fallo cardíaco, problemas del hígado o problemas de riñón. Así que eso es lo más importante de esto. En términos de la patofisiología, el sistema linfático es un sistema que está íntimamente relacionado a los vasos sanguíneos, a las arterias y a las venas. Corren en conjunto a través del cuerpo y lo que hacen es que lo podemos pensar como un sistema de
de waste, de limpieza en el cuerpo. Y lo que hacen es que a nivel capilar absorben de las arterias líquido, lo filtran y lo transmitan a las venas. O sea ese es el tipo de homeostasis que ocurre en el sistema linfático. Y para que esto ocurra, pues tiene que haber un gradiente de presión. Y en el sistema linfático, entiéndase, en el nódulo linfático o en los vasos linfáticos, pues hay una presión normalmente de 4 a 8 milímetros de mercurio. Ese número es importante, vamos a ver luego por qué. En adición a eso, la linfa, el líquido linfático, pues tiene, como mencionamos, proteínas, a la misma vez tienen células que combaten las infecciones, por lo tanto, tiene un rol en el sistema inmune. Esto es importante. Linfedema es diferente a otros tipos de edema porque el problema está en el intersticio, o sea, en esa interfase entre los vasos sanguíneos. O sea, que el problema es que está ahí versus otros tipos de edema, el problema es más bien por la presión capilar. O sea, que esto es académico, pero esto sí se va a reflejar con diferentes manifestaciones clínicas que vamos a ver en breve. Así que linfedema líquido rico en proteína y es un problema en el intersticio, es donde se está acumulando ese líquido. La patofisiología, pues un daño en el sistema linfático. Ese daño puede ser un golpe directo, puede ser un daño por una cirugía, por inflamación, ya sea por radiación a pacientes que estén recibiendo radiación o quimioterapia para su manejo de cáncer. Eso puede afectar el sistema linfático y eso puede llevar eventualmente a un problema en el gradiente de la presión. Por lo tanto, como hay daño a ese sistema, las válvulas del sistema linfático se afectan y hace que haya como un cierto backflow, o sea, que se acumule esa linfa, ¿no? Y la presión puede aumentar hasta 18 milímetros de mercurio. Esto más o menos resumiendo lo que habíamos hablado. Aquí lo más importante es reconocer que cuando hay linfedema, lo que se deposita en la dermis es tejido fibrótico y con tejido adiposo, a diferencia de otras causas de edema que es más el líquido, sin este tipo de constitución. Y hay diferentes factores de riesgo, ¿no? Ya hablamos del tipo de tratamiento que recibe el paciente, pero sí se postula que hay un componente genético. Hay gente que está más predispuesta a tener problemas linfáticos y la obesidad es algo importante que puede ser un factor de riesgo para estos pacientes. En términos de diagnóstico, importante, no hay un estándar específico, o sea que no hay unas guías universales, universalmente aceptadas para nosotros decir tiene linfedema. O sea que es un diagnóstico que nosotros hacemos principalmente por el examen físico y midiendo volumen, que vamos a ver diferentes estrategias en breve. El historial es muy importante para los proveedores que están aquí, pues sabemos que con el historial y el examen físico podemos determinar que el 80 o quizás más del porcentaje de los diagnósticos. O sea que eso es importante. Hay que preguntarle a los pacientes el historial médico pasado, si tienen fallo cardíaco, si padecen de problemas renales, si padecen de problemas del hígado, si tienen cáncer, cuál fue el tipo de tratamiento que recibieron, si tuvieron una complicación luego de cirugía, como un DVT, por ejemplo, si están en medicamentos como diuréticos, medicamentos para el dolor como la gabapentina, opioides que podrían llevarnos a edema periferal. O sea que este tipo de preguntas nos van a llevar al diagnóstico. Hay unos patrones que podemos ver en linfedema que también nos ayudan a diferenciarlo de otros tipos de diagnóstico. Importante, la linfedema usualmente está localizada al área que estuvo afectada. Por ejemplo, un paciente que sufrió cáncer de mama y le dieron radiación al área axilar, pues usualmente puede presentar linfedema en ese brazo.
versus otros diagnósticos como insuficiencia cardíaca se puede manifestar con edema simétrica en las piernas, o sea que la localización es importante, el patrón típicamente es de distal a proximal. En adición a eso, usualmente es lento la progresión y usualmente no duele. A diferencia de un DVT, por ejemplo, o una celulitis que también puede presentar con edema, que presentan con dolor. Esto hay que cogerlo un poco despacio porque esto no es tan... Yo he visto de todo, ¿no? Hay pacientes que tienen linfedema y tienen otras comorbilidades que pueden presentar con dolor, unos presentan más rápido que otros, pero esto es general. Factores de riesgo, los mencionamos. Un paciente que tenga un cáncer, cirugía, radiación al área donde está presentando hinchazón, pues ya uno tiene que sospechar linfedema. La foto que vemos aquí se llama el Stemmer sign. Como vemos en la pierna que está más hinchada, los dedos del examinador no pueden apretar, no pueden cerrar completo la parte dorsal del segundo dedo del pie. Eso es un Stemmer sign positivo y eso usualmente sugiere que sea linfedema versus otro tipo de edema. O sea que si uno agarra la piel del dorso del segundo dedo, uno la puede apretar, usualmente no es consistente con linfedema, puede ser otro tipo de edema. Pero nuevamente, esto hay que ponerlo en perspectiva, esto no es patoneumónico del linfedema, simplemente algo que se puede ver. Estas son potenciales causas de edema en pacientes de cáncer. O sea que como pueden ver claramente, los pacientes que sufren de cáncer lamentablemente tienen múltiples factores de riesgo para tener este edema. O sea que si un paciente presenta a la clínica con una queja de edema, pues hay que pensar en todos estos factores. Y es nuestro trabajo tratar de diagnosticar cuál de los siguientes es la causa del edema. Ok, todo esto dicho, el examen físico. Aquí es donde se pone un poco más complicado porque, como dijimos, la linfedema es un diagnóstico clínico, pero nosotros obviamente nos gustaría tener algo un poco más objetivo para poder decirle a un paciente que tiene linfedema, porque al fin del día un diagnóstico que puede resultar en mucho distrés emocional y tiene muchas implicaciones, o sea que queremos tener bastante certeza. O sea que aquí vemos que nosotros lo que queremos es intentar medir el volumen de la coyuntura afectada y eso nos va a dar una idea del diagnóstico. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos diferentes herramientas. Esto es un poco antes de llegar a eso, el estadio clásico del linfedema. Uno lo puede categorizar como estadio 1, 2 y 3. Y el estadio hasta cierto punto depende de las pruebas que vamos a ver prontamente. Aquí lo importante ver es o reconocer es que el linfedema tiende a ser progresivo, ¿ok? Y una vez llega a estadio 2, usualmente no es reversible. O sea que es importante la detección temprana, porque entre más rápido lo diagnosticamos, podemos prevenir que siga progresando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir volumen? Pues hay diferentes formas. La forma quizás más sencilla y más clásica y es simplemente midiendo la circunferencia de la coyuntura afectada en diferentes puntos. Nuevamente, depende del recurso que ustedes utilicen, varía un poco, pero en general, la recomendación es que si ustedes van a usar ciertas medidas que sean consistentes con los pacientes y en esas medidas a través de la clínica para que uno pueda hablar el mismo lenguaje, ¿no? Pero básicamente esto un ejemplo de lo que nosotros hacíamos en la clínica y es básicamente uno toma las medidas en diferentes partes del brazo y las suma. Y la suma total de esas circunferencias te da una idea del volumen total. ¿Cómo uno diagnostica linfedema?
pues hay diferentes criterios. Número uno, si hay una diferencia de 2 centímetros o más entre ambos brazos. Por ejemplo, si uno mide el antebrazo eh, y mide 20 centímetros y en 3 meses uno sigue al paciente y mide 23 centímetros, pues entonces eso es positivo. Eso que hubo un aumento de 2 centímetros y eso es diagnóstico. La otra forma en que uno lo puede medir es que hay una diferencia de 200 milímetros de volumen. Los centímetros los traduce a volumen y si hay una diferencia de 200 o más, pues entonces eso también es diagnóstico. Lo otro es que si hay un aumento de 2 centímetros o más en esa misma medida, pues entonces también es diagnóstico. O sea que básicamente es simplemente medirlo periódicamente para ver cómo está progresando el paciente. Hay una forma un poco más elaborada y esta es muy importante y es la que nosotros utilizábamos con mucha regularidad, que es el bioimpedance, que esto mide la resistencia a una corriente eléctrica. O sea, mide la resistencia del tejido a una carga eléctrica. Entonces, uno usa este aparato y hay diferentes tipos de instrumentos. Ahora hay unos más elaborados donde el paciente se para en una máquina, ese se llama el SOSO, se para en una máquina como si se estuviera pesando y no tiene que acostarse y uno tiene que hacer poco trabajo y lo mide. Pero en esencia, hay unos parámetros que uno usa y lo normal, que es el LDEX, el número que nosotros utilizamos, es de negativo 10 a positivo 10. Si pasa ese número, por ejemplo, si está en 12, ya eso es diagnóstico, o si sube más de 6 de su base. Por ejemplo, un paciente que le van a hacer una mastectomía, uno lo ve antes de la cirugía y le hace esta prueba para tener un número de base. Hipotéticamente está en 1. Uno lo ve 3 meses después de la cirugía y el número está en 8. A pesar de que todavía está dentro del número normal, hubo un aumento más de 6 y eso es diagnóstico. Y entonces esos son los pacientes que uno quiere reconocer rápido porque uno los puede tratar temprano y prevenir la linfedema. Y esto no se los mencioné, pero cuando los pacientes tienen síntomas, pero no tienen una evidencia objetiva de hinchazón, o sea, que uno los toca, los mira y la mano se ve simétrica, no se ve hinchada, le hace las medidas y no hay una diferencia en medida. Pero esto sale positivo, esta prueba, eso se llama subclinical lymphedema. Y esos son los pacientes que uno puede tratar. Y en mi experiencia, los pacientes que nosotros lográbamos evaluar y diagnosticar temprano, pues podíamos evitar que progresara. O sea que esto tiene repercusiones increíbles y uno puede establecer una clínica completa puramente en esto, en simplemente monitorear a los pacientes paulatinamente para asegurarse que no desarrollen linfedema. Hay otras estrategias que simplemente se las voy a mencionar porque son más académicas. Esto no se hace con regularidad. Esto es más para propósitos académicos, pero hay una que se llama Perometry, que es más, es algo computarizado, que toma las medidas digitales y es más exacta. El Water Displacement que ven a la derecha es una estrategia quizá un poco más arcaica, pero también inteligente, en el cual el paciente pone su brazo en un cubo de agua y la cantidad de agua que desplace pues correlaciona con la cantidad de volumen el cambio en volumen que tuvo. O sea que se podrían imaginar que esto pues toma tiempo, no es tan cómodo en un ambiente clínico, pero el medirlo y el hacer la impedancia, el bioimpedance, esas dos cosas sí son útiles y son cosas que podemos utilizar para ayudar a los pacientes. Eso, o sea que nosotros queremos evaluar al paciente, medir el volumen y también hay otras estrategias en las cuales uno puede medir la composición del tejido, ¿verdad? Porque sabemos que el tejido del linfedema es más rico en proteínas. Realmente, nuevamente, esto no se usa con regularidad, esto es más para propósitos académicos, pero sí hay unas estrategias que se pueden utilizar para medir la composición, no el volumen, sino la composición del tejido. Está una que se llama el Tissue Dielectric Constant, que mide
En este caso, la cantidad de agua que hay en un área en particular y puede correlacionar con linfedema temprana. Pero esto, nuevamente, no se usa con regularidad. El ultrasonido, que nosotros lo utilizamos en medicina musculoesqueletal para diagnosticar tendinopatía y hacer inyecciones periferales, también se puede utilizar, pero nuevamente no hay unos parámetros universalmente aceptados para diagnosticar linfedema. Uno simplemente puede ver la composición del tejido, específicamente ver si hay reemplazo de músculo o hay depósito de colágeno en la dermis. Pero esto, ¿verdad? No hay nada estandarizado, quizá es dependiente del médico que esté haciendo esto, o sea que esto quizás no es tan práctico en estos momentos. Un DEXA-scan también se podría utilizar, pero estos también son para propósitos investigativos, no es algo que se esté usando en clínica con regularidad. Laboratorio, no hay un marcador hasta ahora, pero eso sí, actualmente se está investigando marcadores del linfedema, o sea que eso es algo que hay que estar a la vanguardia porque no me sorprendería que prontamente pueda salir un marcador que sea útil para nosotros para poder monitorear a estos pacientes de forma más temprana. Pero laboratorios de rutina son importantes porque, como mencionamos, hay muchas causas de edema y nosotros queremos descartar que no sean por problemas de la tiroides, del hígado, del riñón, del corazón, y estas cosas sí, hay que ordenarlas. Importante, un paciente que tenga edema espontáneo, siempre hay que descartar un DVT, especialmente en pacientes con cáncer que tienen un riesgo un poco más alto de tener coágulos. El DVT siempre tiene que estar alto en el diferencial. En términos de imágenes, pues tenemos, y me disculpan, no sé cómo decirlo esto en español, lymphoscintigraphy. Pero si queremos llamar un gold standard, este sería la prueba de elección para definitivamente diagnosticar linfedema, pero no es necesario la mayor parte del tiempo. Con un examen físico, con la medida, con el spectroscopy, el bioimpedance es suficiente, pero si hay un caso complicado que uno no está muy seguro, uno puede ordenar esta prueba en la cual uno inyecta una sustancia en la parte distal de la coyuntura y periódicamente va tirando imágenes de la extremidad afectada para ver cómo está ese flujo linfático. Y en esta foto podemos ver en la parte, estos son piernas de diferentes pacientes que hicieron el mismo procedimiento y podemos ver en la imagen A, le inyectaron la sustancia que es technetium, se llama, le inyectaron la sustancia en los pies y pueden ver cómo después de un tiempo ven que en la parte pélvica pinta, o sea, se ve la imagen. Eso significa que ese tinte fue subiendo por los nódulos linfáticos hasta llegar a los nódulos pélvicos. O sea que hay el sistema linfático en las piernas está adecuado. Pueden ver en la B que no hubo ningún flujo, o sea que ahí el sistema linfático podría estar afectado simétricamente. Y en la C pueden ver que el resultado final es que si le inyectaron, no en la pierna derecha, sí hubo movimiento de la sustancia proximal, sin embargo no llegó hasta arriba y se quedó estancado en la pierna distal. O sea que ahí sí podemos ver que el estudio salió positivo. O sea que esto es un estudio más objetivo para diagnosticar linfedema. Hay diferentes tipos hay otros tipos de imágenes, pero nuevamente no se usan con regularidad. Este que se llama el NIRF, que significa Near Infrared Fluorescence Imaging, se utiliza intraoperatoriamente. Y eso muchas veces lo usa el cirujano para ver el flujo linfático regional cuando está haciendo un bypass linfático venoso. Que eso es algo que no se hace mucho, pero vamos a hablar próximamente en breve, que es algo un poco más novedoso. Pero básicamente el linfoscintigraphy es lo más que se está utilizando en términos de cernimiento. Pues en pacientes con cáncer de mama es bien importante porque si le hacen una disección de los nódulos linfáticos, el riesgo es alto. O sea que esta es la población que nosotros queremos
con la que nos queremos casar, por lo menos por 2 años, y queremos hacerle evaluaciones periódicas, específicamente la del el bioimpedance, para asegurarnos que no desarrolle el linfedema preclínico o subclínico. Discúlpeme. El manejo, voy rápidamente. Pues el manejo, si es temprano, si capturamos linfedema antes de que el paciente presente síntomas más objetivos, pues entonces le ordenamos los compression sleeves, que en este caso habíamos mencionado que cuando hay una patología, la presión en el intersticio puede subir hasta 18 milímetros de mercurio, por lo tanto uno quiere que la compresión sea más alta que eso. O sea, que los compression sleeves sí tienen que tener un cierto gradiente de presión. O sea, que esto tiene que ser, necesita una evaluación médica. No estoy familiarizado en Colombia, pero por lo menos en Puerto Rico aquí hay tiendas atléticas que venden estas cosas y realmente algunas dicen la cantidad de presión, otras no. O sea, que esto tiene que ser algo recetado, no puede ser simplemente decirle al paciente que compre esto. El manejo, esto se llama el Complete Congestive Therapy, que usualmente se usa cuando el linfedema está en estadio 2, pero en mi experiencia la realidad es que cuando uno diagnostica al paciente con estadio 1, aunque no haya progresado, uno quiere ser agresivo con el paciente, entendiblemente, y uno lo refiere para este tipo de terapia. Es un tipo de terapia en la cual envuelve todo lo que está mencionado aquí, incluyendo unos masajes especializados y unas compresiones especializadas. Y esto es algo que digo especializado porque no todo el mundo está entrenado para hacer esto y son un tipo de masaje que es suave, no es simplemente un masaje brusco en la coyuntura afectada, o sea que esto requiere un tipo de entrenamiento y aquí lo podemos ver, el Manual Lymphatic Drainage, que intenta dar un masaje de distal a proximal tratando y disculpen la expresión, pero yo creo que quizás es fácil entenderlo así, ordeñar ¿cómo es? Ese fluido linfático de distal a proximal para tratar de bajar la edema. Aquí tenemos también medidas de compresión, usualmente para las extremidades inferiores el gradiente de presión debe ser un poco más alto, pero aquí vemos, ¿verdad?, diferentes temas. La compresión, los masajes son bien importantes. Estos son unos aparatos que también podrían ayudar. Hay evidencia de que sí pueden ser efectivos, pero muchas veces estas modalidades no son cubiertas por planes médicos, al menos en Puerto Rico no, en Estados Unidos tampoco usualmente las cubren y pueden ser muy costosas. Así que podrían ayudar, pero también hay que educar al paciente de que hay otras alternativas que podrían ayudar también, y esto usualmente se usa como un complemento a otro tipo de tratamiento, no solo. Voy a hablar en breve de otras modalidades que se podrían usar y cuál es la evidencia. En términos de láser, no hay suficiente evidencia, no hay suficiente estudios randomizados doble ciegos como para recomendarlo, pero sí han habido casos que reportan que pueden ayudar. O sea que ahora mismo no hay suficiente evidencia para recomendarlo, pero sí es una modalidad que hay que estar pendiente porque podría surgir más evidencia con el tiempo. Onda de choque, nuevamente no hay tanta evidencia, pero si hay estudios animales y hay varios estudios que sí han demostrado que hay mejoría en el edema y en el depósito de colágeno en estos pacientes con linfedema estadio 1 y estadio 2. O sea que la onda de choque, nuevamente, no hay tanta evidencia, pero la que hay es positiva. O sea que entre el laser y la onda de choque hay más evidencia para la onda de choque, pero nuevamente estas son modalidades que no hay tanta evidencia en el momento. Otros manejos quirúrgicos, pues el debulking surgery, que eso lo pueden imaginar como una liposucción. Usualmente esto se usa para casos refractorios, ¿no? Cuando el paciente ya tiene un estadio 3, que es como una elefantitis, aquí se puede considerar. Y hay otras modalidades quizás un poco más ingeniosas que se están haciendo. Una anastomosis linfática venosa,
es como un bypass, pero del sistema linfático al sistema venoso no tenemos tanta información. Cuando yo estuve en Washington, sí había un cirujano plástico que hacía este tipo de procedimientos, y los pocos pacientes que nosotros vimos sí tenían mejoría. O sea que esto es algo prometedor, esto es algo que deberíamos estar pendientes, y esto es algo que se está utilizando. El manejo, el ejercicio rápidamente puede ayudar. Es seguro, o sea que los pacientes con linfedema sí los vamos a recomendar que hagan ejercicio. Todavía no estamos 100% seguros si el ejercicio como tal evita que desarrolle el linfedema, pero es seguro y no promueve el desarrollo. Y cuando uno tiene linfedema sí puede evitar que tengan más síntomas o que progrese, pero evitar que le dé, pues eso es lo que no sabemos todavía. Farmacoterapia, no hay una droga que esté probada para el manejo. No hay evidencia para los diuréticos para ayudar al linfedema ni los antiinflamatorios. Esto que está mencionado aquí, la acupuntura, kinesiotape, podrían ayudar, pero nuevamente no hay tanta evidencia como para nosotros recomendarlo. Pero muchos de estos manejos no le hacen daño a los pacientes, o sea que también yo vi algunos proveedores que lo hacían, así que tengan en mente que no hay tanta evidencia, pero sí se utilizan. En términos de precauciones, estos son manejos quizás controversiales, pero es importante educar a los pacientes que el viajar con linfedema no hay evidencia que agrave la linfedema. Igual que las inyecciones son controversiales, no hay evidencia que una inyección, por ejemplo, un paciente que tiene linfedema en el brazo y tiene dolor de hombro y uno le quiere hacer una inyección, no hay evidencia de que esa inyección va a precipitar o la linfedema o que se agrave la linfedema. Pero ciertamente, pues, como puede haber una preocupación, pues uno hable al paciente, pero nosotros lo educamos de que si vamos a hacer el procedimiento, pues sabemos que no hay una evidencia contundente que eso le pueda agravar la linfedema. O sea que eso es bueno conocerlo y educar al paciente. O sea que estamos viendo aquí, en fin, ¿verdad? La linfedema, estos pacientes que sufren de cáncer y desarrollan linfedema pueden tener todas estas complicaciones. Dolor, limitación en el arco de movimiento, debilidad, problemas emocionales, ¿no? Y nuestro trabajo es tratar de identificar cuál es el problema, diagnosticarlo para manejarlo mejor. Así que, eso dicho, yo quería darle las gracias por la invitación, y cualquier pregunta que tengan, pues estoy a su disposición y a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a continuar con Sandra Viviana Paredes. Sandra es fisioterapeuta de la Institución Universitaria Iberoamericana, certificada en el manejo del linfedema por la Escuela Colombiana de Linfología en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y actualmente Sandra trabaja en linfa, tratamiento integral en enfermedades linfáticas. Sandra nos va a hablar de manejos exitosos en el manejo del linfedema, casos exitosos en el manejo del linfedema. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Sandra, discúlpame. Por favor, acaban de enviar un link para firmar la asistencia para el envío luego de los certificados de asistencia al Summit. Vale. Gracias por la invitación. Escuchando la charla del doctor, creo que este es el complemento pues para lo que él estaba hablando, y quiero contarles un poco de la experiencia que hemos tenido acá en el país con el manejo del linfedema. Y quiero empezar por contarles que se dice que el linfedema se puede presentar en una de cada 5 pacientes sobrevivientes de SEA de mama. Y digamos que casi todas las referencias en cuanto a incidencia hablan en el país de cáncer de seno. Realmente los estudios que hay son pues muy pocos, y se calcula que el 37% de las pacientes que sufren de cáncer ginecológico terminan desarrollando linfedema de miembros inferiores en los primeros 12 meses. Como les decía, en Colombia
casi que todos los estudios que hay se limitan al estudio del linfedema en cáncer de mama, y entre los años 2007 y 2011, más o menos 1.400 mujeres desarrollaron linfedema de miembro superior como consecuencia del tratamiento recibido por neoplasias, ya sea vaciamientos ganglionares o pacientes que han sido expuestas a radioterapia. Aunque no hay estudios puntuales sobre la incidencia, en Colombia hay un aumento de pacientes que sufren con linfedema, que sufren de linfedema, y realmente esta enfermedad se encuentra bastante desatendida, razón por la cual la motivación de empezar a trabajar por estas pacientes, pues no hay suficiente cantidad de profesionales capacitados para tratar este tipo de enfermedades. Y lo otro, pues, es que, como lo decía el doctor, es una enfermedad digamos, no se le invierte lo que se le debe invertir desde el comienzo, y se hacen tratamientos que no son adecuados para cada una de las pacientes. Em, Conociendo esta necesidad y viendo la necesidad que hay en el país, pues nace la idea de empezar con un centro de manejo integral del linfedema. Eh, pues digamos que en el mundo estos son los que realmente se encuentran en Asia, en Norteamérica y en Europa, pero en Latinoamérica es bastante complejo encontrar un sitio en donde se trate la enfermedad de forma integral. Quiero contarles que desde fisioterapia hemos empezado a hacer diferentes cambios en cómo tratar los pacientes de forma adecuada. Desde fisioterapia, pues obviamente hacemos toda la evaluación fisioterapéutica, en donde evaluamos la circulación, las características antropométricas, el dolor, el rango de movimiento, la fuerza muscular, la postura, la marcha, la integridad tegumentaria y la integridad de nervio periférico. Y aquí quiero hacer un alto y contarles que muy de la mano de lo que venía diciendo el doctor en su charla, dentro de las características antropométricas, venimos manejando la medición de la circometría, y hacemos exactamente lo mismo, pasar la circometría a volumen, y ver realmente en qué estadio se encuentra el paciente, y poder cuantificar de forma adecuada el paso a paso del paciente durante el tratamiento. Entonces, durante el tratamiento vamos midiendo y vamos viendo realmente si el paciente está respondiendo o no al tratamiento que se le está eh, instaurando en ese momento. El doctor habló también en su charla de la linfografía con verde indocianina para el momento quirúrgico. Nosotros en Linfa estamos innovando, tratando de hacer algo diferente, y es ver el patrón linfodinámico de cada paciente en tiempo real. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos una valoración inicial en donde a la paciente que llega al consultorio le hacemos una linfografía para ver en tiempo real cómo está su patrón linfodinámico, y ver dos cosas. Uno, la primera, identificar los posibles pacientes candidatos a manejo quirúrgico con anastomosis linfático-venosas, y dos, identificar cuáles son los canales linfáticos que se encuentran preservados, para que el terapeuta sepa cuál es la forma más adecuada de hacer el drenaje linfático y por qué vías. Voy a minimizar acá esto un momento. Para poder tratar a este paciente de forma integral y verlo de forma integral, es vital visualizar dónde están ubicados los conductos linfáticos que están preservados y que están funcionales, saber cuál es su relación con las venas adyacentes y entender la linfodinámica específica de cada paciente. Nosotros contamos, digamos que en el consultorio, con el equipo, y hacemos esto previo
a iniciar el tratamiento de cada una de las pacientes, sea o no sea para manejo quirúrgico. Pero definitivamente sí, el gol estándar es la linfogamografía, que fue de la cual habló el doctor en su charla. Lo que pasa es que el acceso a esto pues es un poco más complejo. Dicho esto, en este video ustedes pueden ver cómo después de infiltrar el verde entre el primer y segundo dedo, el tercer y cuarto dedo, hablando de miembro superior, y dejando pasar más o menos unas 2 horas de este pigmento, vemos con una cámara de infrarrojo cuál es el patrón linfodinámico de cada paciente. Acá en esta primera imagen, en este primer video que lo voy a volver a poner, se pueden ver cuáles son esos ductos que se encuentran preservados y la forma en que yo como terapeuta puedo hacer el drenaje linfático y llevarlo a ser un poco más efectivo. A este paciente le vimos los ductos, pero acá a este paciente definitivamente no. Se ven extravasado absolutamente todo el verde. No hay un ducto linfático específico que yo vea que me puede servir para el drenaje linfático para llevar a la derivación de la linfa. Esto ha sido, realmente nosotros llevamos haciendo esto más o menos 1 año y ha sido de gran ayuda para mí como terapeuta desde la experiencia, digamos, de haberlo hecho sin la linfografía y ahora estar haciéndolo con la linfografía. Estas son pacientes que tienen, por ejemplo, ella es una paciente que llegó con un reflujo dérmico mayor en el cual no se le veía ningún ducto, solamente esto aquí azul era lo que le estaba drenando hacia la cadena torácica, y para mí como terapeuta fue pues de gran valor poder hacer el drenaje linfático llevándolo por este ducto. Y esta paciente es una paciente con un diagnóstico reciente de linfedema, con el cual pudimos, digamos que corroborar, aparte de las medidas, de hacer la circometría, de hacer la evaluación de la integridad tegumentaria y todos los signos clínicos del linfedema, pudimos con la linfografía ver que ya tenía zonas localizadas de líquido extravasado que no se estaba yendo por estos ductos linfáticos ni por esta cadena linfática accesoria que no todos los pacientes desarrollan, pero que en el caso de ella sí la logramos ver, y estamos enfocando todo su tratamiento a llevar la linfa hacia estos ductos linfáticos que están preservados. Como es un estadio temprano y diagnosticado a tiempo, esta paciente, por ejemplo, se está beneficiando del uso de kinesiotape, de lo cual les voy a hablar más adelante. ¿Qué hacemos desde fisioterapia y cómo le damos el manejo nosotros desde fisioterapia? Tenemos como 3 frentes de intervención. El primero es intervención preventiva, en donde le hacemos a las pacientes toda la educación en cuidados de piel y faneras, en medidas posturales, en activación de bomba muscular, compresión externa de forma preventiva, sin que esto se convierta en el confort de las pacientes, porque lo que normalmente sucede es que si se les recomienda la manga como forma preventiva, las pacientes, digamos que en términos coloquiales, se conforman con tener la manga puesta, no hacen ejercicio, no cuidan su piel y digamos que creen que la solución del manejo del linfedema está en la manga, y definitivamente pues no es así. Hay que enseñarles en esta fase preventiva a hacer técnicas de autodrenaje linfático, activación de la bomba muscular, que es supremamente importante, y en fases iniciales hacemos todo el tema de uso de kinesiotape, que digamos que los estudios que hay basados en kinesiotape es para fases iniciales. También hacemos uso de kinesiotape para pacientes, por ejemplo, con linfedema de cabeza y cuello, que pues digamos que es una zona bastante difícil
de drenar, y con el uso de kinesiotape pues nos ha funcionado muy bien. También utilizamos kinesiotape en fases, digamos que avanzadas, de pacientes que no tienen indicación de vendaje multicapa por lesiones externas en la piel. Digamos que con el kinesiotape los ayudamos, aunque sabemos que sí genera un beneficio y un confort para el paciente, pero pues sabemos que definitivamente en términos de volumen el cambio no va a ser pues muy grande. Ya entrando en el tratamiento convencional del linfedema, hacemos una intervención en fase intensiva de más o menos 20 a 30 sesiones de 1 hora de terapia física, que se nos queda corta porque realmente quisiéramos que pudiéramos hacer por lo menos media hora de drenaje linfático manual por personas que estén pues capacitadas, que conozcan del drenaje linfático manual, que entiendan que esto no es arrastrar la linfa, sino que es un movimiento coordinado, sincrónico, y pues para el cual definitivamente como terapeutas debemos tener entrenamiento. Hacemos el uso de presoterapia con presiones que sean presiones fisiológicas. No es meter al paciente en la presoterapia y ponerle 60 milímetros de mercurio porque lo que quiero es, perdón el término, escurrirle el brazo o la pierna, sino utilizar presiones que sean presiones fisiológicas que se manejan desde el sistema linfático, es decir, que máximo estamos poniendo en miembro inferior 40 milímetros de mercurio y en miembro superior 30 milímetros de mercurio. Utilizamos vendaje multicapa o sistema de velcros ajustable, que le permite al paciente un poco más de independencia al momento de ir a su casa. El problema de este sistema de velcros ajustable es el costo, y pues que obviamente esto no está dentro del sistema de salud del POS, digámoslo así. Y pues digamos que las ventajas del vendaje multicapa es el acceso, que es un poco más fácil para los pacientes. Lo que pasa con el vendaje multicapa es que el paciente es totalmente dependiente del terapeuta o de la persona que lo esté tratando, pues debe ir durante esas 20 o 30 sesiones todos los días para poder cambiar el vendaje, ver cómo está evolucionando. Toda la prescripción de ejercicios miolinfoquinéticos, que es supremamente importante porque sabemos que la bomba muscular es quien va a hacer la resistencia contra el vendaje y va a llevar esa linfa a esos conductos linfáticos que están preservados para poder drenar. Y hacemos aquí también educación en cuidados de piel y faneras. Entonces, como les hablé, drenaje linfático manual, uso de presoterapia, vendaje multicapa o sistema de velcros ajustable, y toda la parte de ejercicio y educación. Acá tenemos unas muestras de vendaje multicapa, de cómo se hace. A mí personalmente me gusta hacer vendaje en mano con kinesiotape. Le permite al paciente que este sea un vendaje funcional, que pueda movilizar su mano. Es cómodo, digamos que lo único es que hay algunos pacientes, no todos, que hacen algo de alergia al látex o al pegante del kinesio, pero normalmente no pasa. Y lo que sí me permite es una movilidad pues adecuada. Como les hablé, este sistema de velcros ajustable que me permite medir a mí como terapeuta como, de forma efectiva la presión que le estoy poniendo a cada uno de los segmentos de línea a línea. Yo sé que pues aquí muchos lo conocen. Las desventajas de esto, pues definitivamente es el costo, y que no está en el sistema de salud. Pero, como les decía, esto le permite al paciente un poco más de independencia, porque normalmente lo que hacemos es entrenar al familiar en cómo ponerlo para que el paciente, así esté en la fase intensiva, pueda, antes de ir a su terapia, retirarlo, bañarse y volver a ponerlo. Aparte de esto, esta prenda pues le queda al paciente y se puede usar como prenda de mantenimiento
cuando ya hemos logrado bajar el volumen que nos hemos propuesto desde el principio. Hacemos una fase de mantenimiento en donde vemos al paciente durante 3 meses en 3 sesiones semanales. Este es el protocolo que hemos establecido y que nos ha funcionado y al cual hemos podido hacer seguimiento. Y durante esa fase de mantenimiento, si el paciente tiene este sistema de velcros, pues se le sigue haciendo el seguimiento y el entrenamiento en este sistema. En esa fase de mantenimiento, el paciente que tiene linfedema ya queda con una prenda de tejido plano que normalmente es prescrita por el rehabilitador oncólogo o por el médico tratante. Quisiéramos que siempre fuera un rehabilitador oncólogo que tuviera conocimiento en linfedema, pero pues también digamos que la escasez de profesionales en el país es bien importante. Y estas son las prendas de mantenimiento, prendas de tejido plano, no es decirle al paciente vaya y compre una media con gradiente de presión de 20 a 30 milímetros de mercurio en tejido circular, porque definitivamente esto no funciona. El paciente al cabo de un mes vuelve con un volumen casi que igual con el que llegó inicialmente. Y nuevamente el uso de prendas de velcros ajustables que les permite a los pacientes manejarse en la casa durante algunos tiempos. Por momentos poner esto para controlar el volumen en la noche o digamos 2 o 3 horas durante el día y de esta forma pues nos ha funcionado muy bien. Y en esta fase de seguimiento, se hace seguimiento cada 6 meses desde rehabilitación oncológica para evaluar la necesidad de reintervenciones, que normalmente digamos que de 10 pacientes, más o menos 2, dependiendo de la adherencia del paciente al tratamiento, pues hacen nuevamente el aumento de volumen y necesitan ser vistos nuevamente para hacer todo este ciclo nuevamente de terapia. Estos son los resultados de nuestros pacientes manejados con tratamientos convencionales. Como les habló el doctor, también hay, digamos que en nuestro consultorio trabajamos de la mano con microcirujanos que hacen anastomosis linfático-venosas, que también hacen liposucción del linfedema cuando son casos ya, digamos que demasiado voluminosos que ya no se pueden tratar, que no se pueden hacer anastomosis. Digamos que los resultados son positivos en cuanto a la liposucción, pero el paciente siempre va a estar dependiente de una manga o de una media de compresión que le permita mantener ese volumen. Y dentro de la experiencia que hemos tenido en cuanto a vendaje, perdón, a la parte quirúrgica, nos hemos dado cuenta que normalmente las pacientes llegan y consultan cuando ya el linfedema está muy avanzado y son pacientes que finalmente terminan no siendo candidatas a manejo quirúrgico, sino a manejo convencional con fisioterapia, con vendaje multicapa, con presoterapia, con, bueno, lo que ya les hablé, y estos son los resultados de nuestros pacientes tratados con vendaje multicapa, pues, con el tratamiento convencional. De esto les quería hablar hoy, mostrarles un poco de lo que venimos haciendo con los pacientes. Sabemos que hay barreras en cuanto al sistema de salud que no nos permiten avanzar de la forma que quisiéramos avanzar, pero pues es un pequeño granito de arena que hemos venido logrando hacer pues, por cada uno de los pacientes. Muchas gracias por la invitación, por permitirme contarles esta experiencia del manejo del linfedema, que ha sido una curva de aprendizaje desde que arranqué haciendo mi curso
para hacer el manejo adecuado de cada uno de estos pacientes. Mil y mil gracias. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Tenemos por aras del tiempo, vamos a hacer 2 preguntas. Entonces, tenemos una pregunta. Dice, a veces nos llegan muchos pacientes con dudas si el paciente puede o no hacer ejercicio aeróbico, puede subirse a un avión o se le puede hacer un procedimiento con punción como electromiografía. ¿Qué recomendaciones nos darían? En ese caso, siempre hay un riesgo, y esto es una conversación, ¿no? Riesgo versus beneficio. Yo creo que sabiendo que no hay suficiente evidencia que esto vaya a llevar a la linfedema o empeorarla, eso es útil para nosotros porque podemos darle paz mental al paciente de que si decidimos optar por lo que vayamos a hacer, ya sea un procedimiento de electromiografía, una inyección, le vamos a decir que sí que puede dar ese viaje que tanto quería, pues le damos paz mental de que lo pueda hacer, porque no hay evidencia de que lo afecte. O sea, que yo endosaría ese tipo de cosas. Obviamente, uno se lo explica al paciente, ¿verdad? Para que estén tranquilos, pero no hay suficiente evidencia que eso sea detrimental. Ok, tenemos otra. Si se considera el vendaje ajustable con velcros, ¿una órtesis estaría incluida? Esa pregunta es para mí. Sí. Ok, disculpa, ¿me la puedes repetir? Si se considera el vendaje ajustable con velcros, ¿una órtesis estaría incluida? Bueno, mi experiencia es que usualmente se hacía el vendaje nada más. O sea, que esa era mi experiencia, simplemente hacíamos el vendaje. Okay. Y la última, ¿está recomendada la diosmina hisperidina en el manejo del linfedema? ¿La qué? Diosmina. No estoy familiarizado con eso. Dios mío, no. Creo que es un medicamento que utilizan como eh, para que la pierna o el segmento corporal se desinflame. Digamos que yo desde la experiencia he visto que a muchos pacientes se lo formulan, pero realmente los resultados con la diosmina no, pues no se ven realmente. Ok. Y Sí, yo no estoy seguro de la diosmina. Quizá en Puerto Rico lo llamamos diferente, pero en general yo no he leído de algún medicamento que tenga efectividad. Inclusive los diuréticos que se usan para el edema, pues no tienen evidencia. Los antiinflamatorios no tienen evidencia. Así que no creo que la diosmina caiga en esa categoría de que tenga evidencia. listo. Muchas gracias a todos por la asistencia y pues nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Sandra. Que estén muy bien. Vale, doc, mil Que estén gracias. bien. Gracias por Buenas todo. noches a todos. Que estén muy bien. Igual.